Tenemos ya varios modelos con pantallas que soportan 90 y 120 Hz, pero Sharp ha querido ir un paso más allá con su Sharp Aquos Zero 2. Este nuevo smartphone cuenta con una pantalla que soporta tasas de refresco de hasta 240 Hz. El procesador es un Snapdragon 855 que era la CPU de referencia en móviles Android el año pasado. Tampoco hay soporte para redes 5G, para carga inalámbrica o para protección contra el agua y el polvo, aunque sí para salpicaduras. Pero curiosamente sí hay conector de auriculares, algo que es cada vez menos habitual en terminales de gama alta. Lo mismo ocurre sobre todo en el conjunto de cámaras, con una principal de 12 megapíxeles acompañada de un ultra gran angular de 20. La batería con 3130 mAh parece algo escasa para un terminal de 6.4 pulgadas y 8.9 milímetros de grosor. El terminal parece por tanto muy dirigido a gamers y para reforzar ese apartado, en Sharp integran soporte de sonido Dolby Vision y Dolby Panorama para plantear experiencias auditivas más impactantes en ese ámbito. Después de que Amazon anunciara su intención de impedir durante un año el uso de su sistema de reconocimiento facial por parte de los departamentos de policía, ahora le sigue otro gigante tecnológico, Microsoft. En ambos casos, esta cuarentena se enmarca en el actual contexto de tensiones raciales que sufren los Estados Unidos y está destinada a conceder tiempo a los legisladores estadounidenses para que aprueben una normativa nacional que regule más estrechamente el uso de esta tecnología y la supedite a la salvaguarda de los derechos humanos. El código ético aprobado al respecto por Microsoft ya le había llevado a negar el uso policial de su tecnología antes del estallido de las protestas, mientras que Amazon, pese a que ya había puesto sobre la mesa su propuesta para una nueva regulación, mantenía acuerdos con 1.300 fuerzas policiales de todo Estados Unidos. IBM ha sido mucho más radical. El martes de la semana pasada anunció que directamente se retira del desarrollo de la tecnología de reconocimiento facial porque cree que solo tiene potencial para la vigilancia masiva y la represión. En las redes sociales circulan imágenes del momento en que un auto eléctrico Tesla se desvía automáticamente para evitar chocar contra un cerdo por la noche, lo que según el director ejecutivo de la compañía, Elon Musk, es una muestra de las habilidades sobrehumanas de sus automóviles. Un usuario indio de Twitter compartió dicho video grabado por las cámaras de su Tesla, etiquetando a Musk, y en él se aprecia cómo el vehículo que se desplazaba a gran velocidad esquiva bruscamente al animal pero sin perder el control. El internauta señaló que es una muestra de la efectividad del sistema de piloto automático de los autos Tesla. Más tarde, Musk respondió, diciendo que la principal directriz de dicho sistema es no chocar. Lo que parece rápido para los humanos es lento para una computadora. La visión con poca luz de 360 grados y el sonar, además del radar delantero, permiten ser sobrehumanos. Las próximas actualizaciones de software mostrarán cada vez más su potencial, escribió el jefe de Tesla. ¿Cómo hacer que nuestro coche quede libre de coronavirus? Ante esta pregunta planteada por miles de ciudadanos cada día, la cadena de mantenimiento y equipamiento integral de automóvil Norauto ha lanzado un servicio con el que desinfecta de manera completa el vehículo, cumpliendo con la normativa recomendada por el Gobierno. Esta limpieza homologada responde a la preocupación de los conductores por hacer de sus vehículos un medio seguro. Lo uso todos los días para ir a trabajar y al final es un sitio donde tenemos muchos puntos de contacto, tanto yo como las personas con las que comparto el coche. El desinfectarlo con un trapo específico para el coche nada más y todo eso lo suelo hacer. Limpio el volante, el pomo de marchas y las manetas. El director de Centro Norauto, Sergio Oñate, y la jefa de tienda de la compañía en Pobla de Vallbona, Cristina Arjona, detallan los pasos a seguir para realizar una desinfección que
que certifique la eficacia contra microorganismos como el coronavirus y garantice la tranquilidad de los usuarios a la hora de subirse al coche. La limpieza superficial de las zonas de contacto es muy importante que la mantengan, pero siempre existen zonas donde se puede depositar el virus y que no son accesibles, como puede ser debajo de los asientos o el circuito de climatización del vehículo. En ese sentido, es recomendable realizar un tratamiento que haga una desinfección integral de todo el vehículo. Sí, somos una familia donde vamos entrando, sacando niños, personas adultas que van y vienen o que tienen más pasajeros, sí que sería conveniente hacerlo de manera más regular. Además de recomendar una limpieza con toallitas y geles desinfectantes sobre las principales superficies del vehículo, los expertos aconsejan una desinfección profesional de forma regular, ya que aumenta su eficacia contra el virus al acceder a puntos más escondidos del coche. Un proceso que en un periodo de 30 minutos garantiza un espacio seguro para que el conductor ponga su atención únicamente en la carretera. La provincia de San Juan posee una gran extensión y diversidad de áreas frutícolas y hortícolas, aisladas entre ellas por barreras climáticas y geográficas que se ven amenazadas constantemente por la invasión de insectos y plagas, especialmente por las ya conocidas moscas de la fruta. Por este motivo, el control biológico resulta un excelente método para enfrentar a estos visitantes perjudiciales. Dicho procedimiento consiste en la regulación de poblaciones de plagas por medio del empleo de enemigos naturales, tales como los parasitoides, para contrarrestar su incidencia en las plantaciones sin producir mayores alteraciones en el ambiente. Con el fin de combatir Aceratitis capitata y Anastrefa fraterculus, especies conocidas como mosca del Mediterráneo y mosca sudamericana de la fruta, respectivamente, desde el año 2008 que el CONICET, a través del Laboratorio de Investigaciones Ecoetológicas de Moscas de la Fruta y sus enemigos naturales, LIEMEN, colabora con el gobierno de la provincia de San Juan y en particular con la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos. El doctor Sergio Obruski, investigador del Consejo y director del LIEMEN, laboratorio que funciona en la División del Control Biológico de Plagas de la Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos, es uno de los partícipes de la línea de trabajo en cuestión. El especialista explica que la avispa parasitoide Diachas mimorpha longicaudata es la candidata ideal para llevar a cabo un control biológico aumentativo en las plantaciones frutícolas, ya que ataca eficientemente las larvas de la Ceratitis capitata y Anastrefa fraterculus. Durante los años 2011 al 2014 se realizaron las primeras liberaciones esporádicas de adultos de esta especie de avispa en campo abierto de diferentes valles frutícolas de la provincia de San Juan, explica. De hecho, estas acciones determinaron la efectividad de control de alrededor del 40% de las hembras adultas del longicaudata frente a poblaciones silvestres de la mosca del Mediterráneo, lo que representa un número muy positivo desde el punto de vista agrícola. El establecimiento de la especie parasitoide bajo condiciones de laboratorio consistió en una de las actividades primordiales del equipo de trabajo en Tucumán, como parte del proceso de los primeros estudios sobre su efectividad contra las larvas silvestres de las plagas mencionadas. A esto se suma el temprano traslado de la especie de avispa desde Tucumán a San Juan, lo que posibilitó la instalación de la cría masiva en la bioplanta San Juan, para un estudio in situ sobre una cepa de sexado genético de la mosca Ceratitis capitata. Existen múltiples herramientas para el control de insectos, pudiéndose emplear métodos químicos o de trampeo para combatir a plagas de plantas, frutos o cultivos. Sin embargo, en casos como estos, para Obruski, el control biológico es en la actualidad una de las estrategias más apropiadas contra las moscas de la fruta, debido a la compleja ecología de estas plagas y al bajo umbral económico que se requiere para producir fruta sana para exportación o consumo local. Ya casi no recordábamos qué estaba pasando con las motos voladoras que supuestamente está utilizando la policía de Dubái, o que por lo menos iba a empezar a hacerlo a partir de este año.
En un video colgado por el propio fabricante, la empresa Hoversurf, podemos ver una de estas Hoverbike Scorpion 3 en el aire, pero solo durante unos pocos segundos. Algo falla en el aparato y varias señas del piloto pronostican el aparatoso descenso hasta tierra firme. En 2017 dieron a conocer el proyecto y 2 años después se lo estaban ofreciendo al público en general a razón de 133.000 euros, sin contar el curso obligatorio de 3 días, que cuesta otros 9.000 euros. Por mucho que la empresa haya dicho que estos accidentes ayudan a que se siga trabajando y mejorando un producto, lo que le podía haber pasado al piloto no es justificable, quien por cierto prácticamente salió ileso. Del triple sistema de seguridad que dicen que tiene el Hoverbike Scorpion 3, no parece que actuaran ni el aterrizaje de emergencia ni el cortacorriente de las hélices. Se descubre que en el corazón de una especie de primate, emparentado con el ser humano, hay un hueso. Llamado os cordis, este hueso está en el corazón de muy pocas especies de animales, y ahora se ha encontrado en algunos chimpancés, lo que podría ser importante para controlar su salud y conservación. Los chimpancés salvajes están en peligro, y la enfermedad cardiovascular es muy común en esta especie. La fibrosis miocárdica es el tipo más común de esta enfermedad cardíaca en los chimpancés y se ha relacionado con la aparición de arritmias cardíacas y muerte súbita. Los pequeños huesos del corazón, os cordis, que medían unos pocos milímetros de tamaño, tenían más probabilidades de estar presentes en chimpancés con esta enfermedad. Este sorprendente nuevo hallazgo fue posible gracias a varias técnicas, incluido un método de imagen avanzado llamado tomografía microcomputada. Según explica la autora principal, Katrin Rutland, el descubrimiento de un nuevo hueso en una nueva especie es un evento raro, especialmente en chimpancés que tienen una anatomía tan similar a la de las personas. Plantea la cuestión de si algunas personas también podrían tener un os cordis. El hueso podría soportar las válvulas cardíacas esenciales, desarrollarse debido a una enfermedad cardíaca o incluso alterar el sistema eléctrico que controla el corazón. Su función aún se está investigando, pero este trabajo muestra que el cartílago estaba presente además del hueso, lo que ofrece una idea de los mecanismos a través de los cuales empezó el crecimiento óseo. Xiaomi ha presentado la nueva Mi Band 5 que llega para suceder a la Mi Band 4 o Smart Band 4 en su versión internacional que conocimos hace justo un año. Esta nueva pulsera inteligente de Xiaomi llega después de un aluvión de rumores y filtraciones que nos habían adelantado la mayoría de sus características. Lo primero que destaca de esta nueva pulsera es su pantalla OLED a color que ha crecido un 20% y ha pasado de 0.95 a 1.1 pulgadas. Por tanto, ahora disponemos de una mayor superficie de visualización y tenemos además más de 100 esferas para personalizarla. Para alimentar la Mi Band 5, Xiaomi ha optado por un sistema de carga magnética que no requiere extraer el dispositivo de la correa, sino que basta con conectar un pin en la parte posterior junto al sensor de frecuencia cardíaca. Por cierto, ofrece hasta 14 días de autonomía que pueden llegar a 20 en el modo de larga duración. Además de ese sensor que controla nuestro ritmo cardíaco las 24 horas del día, dispone de una función de inteligencia de actividad personal, una métrica respaldada científicamente que convierte los datos de frecuencia cardíaca en una puntuación única y personal para evaluar la actividad diaria. También es posible monitorizar el sueño y por primera vez tenemos un modo de salud para que las mujeres puedan llevar un control del ciclo menstrual. Y hablando de modos, la Xiaomi Mi Band 5 cuenta con 11 modos deportivos profesionales, entre los que encontramos, por ejemplo, yoga, elíptica, remo, ciclismo en interiores y salto con cuerda.
Xiaomi ha integrado NFC para pagos móviles, opcionalmente al menos en la versión china de la pulsera, pero no está confirmado que acabe llegando a la versión global. Tal y como había adelantado la propia marca, la nueva Mi Band 5 viene con una función de control remoto para hacer fotos, de manera que permite activar la cámara del móvil desde la muñeca. Asimismo, el modelo con NFC cuenta con un micrófono para interactuar con el asistente virtual de Xiaomi y controlar los dispositivos del hogar inteligente. Se ha llegado a especular con que la versión internacional de la pulsera podría ser compatible con Alexa, pero tampoco está confirmado. Por último, la Mi Band 5 es sumergible hasta 50 metros de profundidad, presentando un diseño muy similar al modelo anterior, con una correa de silicona disponible en diferentes colores. Estamos muy contentos con este descubrimiento porque no existen antecedentes, no existen antecedentes de hallazgo de ranas fósiles en el centro de Argentina para esta antigüedad de 2 millones de años, así que es un registro novedoso y que deberá ser estudiado a conciencia y con tiempo en las futuras semanas. El descubrimiento de este fósil tiene aristas bastante particulares. Fue descubierto por una familia de perforadores, el padre e hijo, Roberto y Guillermo Bastía, que estaban trabajando en el establecimiento Agro Taurizano, a unos 10 kilómetros del casco urbano de la ciudad de San Pedro. Pudimos determinar que se trataba nada más y nada menos que de parte del húmero, es decir, parte de uno de los huesos del brazo, de una pequeña ranita que habitó la zona hace entre unos 2 a 2,5 millones de años atrás. Gracias a los avances en las cámaras de los smartphones y en inteligencia artificial a día de hoy, es posible analizar imágenes en 2 dimensiones para detectar la profundidad de los objetos y crear un mapeado 3D de las mismas. Esto permite interesantes efectos, como ya demostró Facebook hace un tiempo, pero ahora un grupo de investigadores dice tener una mejor inteligencia artificial que da resultados mucho más vistosos. Un grupo de investigadores de precisamente Facebook, la Universidad de Taiwán y Virginia Tech han creado una nueva forma de generar fotos en 3 dimensiones. El resultado son vistosas fotografías mucho más inmersivas y funciona incluso con fotografías antiguas donde no hay datos de profundidad recogidos por la cámara. Según explican sus creadores, la diferencia con el método de Facebook y otros existentes es el uso de una inteligencia artificial que genera los píxeles con valores de color y profundidad para esas nuevas áreas que se generan al mover la cámara y dejar ver lo que hay detrás del sujeto principal de la fotografía. El resultado final es, desde luego, impresionante. Gracias a que expresan distintos genes, una neurona tiene unas características y realiza unas funciones distintas de un hepatocito en nuestro hígado o un leucocito. Lo que hemos visto en este estudio es que el mantenimiento de esta identidad celular a lo largo del tiempo, y en el caso de la neurona estamos hablando de toda nuestra vida, ¿no? Porque las neuronas que tenemos... Que las neuronas conserven su aspecto, funciones y características durante toda la vida depende de 2 factores denominados CBP y P300, según ha descubierto un equipo liderado por el investigador Ángel Barco del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este trabajo demuestra cómo, al eliminar simultáneamente estas proteínas en el cerebro de ratones, las neuronas pierden en pocos días sus conexiones sinápticas y su capacidad de responder a estímulos eléctricos, características necesarias para la funcionalidad del cerebro.
Como explican los investigadores, la mayoría de los seres vivos están compuestos por diferentes tipos de células especializadas que realizan distintas funciones. Una célula hepática, por ejemplo, no realiza los mismos procesos bioquímicos que una neurona. Sin embargo, cada célula de un organismo tiene el mismo conjunto de instrucciones genéticas, el mismo ADN. Entonces, ¿cómo pueden los diferentes tipos de células tener estructuras y funciones bioquímicas tan diferentes? Dado que la función bioquímica está determinada en gran medida por enzimas específicas, proteínas, se deben activar y desactivar diferentes conjuntos de genes en los distintos tipos de células. Así es como las células se diferencian. El estudio del Instituto de Neurociencias responde a otro de los grandes interrogantes: ¿cómo mantienen las células su identidad de una generación a la siguiente? En el caso de las neuronas, a lo largo de toda la vida, ya que estas células del cerebro no se dividen para dar lugar a otras nuevas, salvo un número muy reducido de ellas, localizado en lugares muy concretos del cerebro. Las proteínas CBP y P300 son los dos únicos miembros de la familia de las enzimas acetiltransferasas de lisina tipo 3. Actúan a nivel epigenético, es decir, introducen modificaciones químicas en el ADN sin alterar su secuencia, lo que permite aumentar la expresión de determinados genes. Según explican los investigadores, en ausencia de estas dos proteínas, las neuronas pasan a un estado indiferenciado, a una especie de limbo celular, pero no mueren. Esto se debe a que el programa de supervivencia celular que llevan a cabo otros genes llamados de mantenimiento no depende de las proteínas CBP y P300. El equipo ha demostrado que la eliminación conjunta de ambas proteínas en las neuronas excitadoras del cerebro anterior de ratones adultos conduce en pocos días a una severa disminución de la capacidad para coordinar movimientos, retracción de las ramificaciones de las neuronas y reducción de su actividad eléctrica. Paralelamente, a nivel molecular, tiene lugar una disminución de la regulación de los genes de las neuronas. Según Barco, se sabe desde hace tiempo que estas dos proteínas están vinculadas a algunos cánceres. Además, cuando los genes que codifican para una de ellas, CBP y en menor medida P300, están mutados, da lugar a un síndrome denominado de Rubinstein-Taybi, asociado a discapacidad intelectual y a comportamientos del espectro autista. Estas proteínas también podrían jugar un papel importante en el envejecimiento. Como explica Ángel Barco, aunque una pérdida de identidad tan dramática como la observada en el experimento en el que se eliminaron las dos proteínas al mismo tiempo no se da de forma natural, el envejecimiento y las patologías asociadas al mismo podrían estar relacionados con un deterioro del epigenoma y una pérdida parcial de identidad de algunos tipos celulares, incluidas las neuronas. Para garantizar que las personas con enfermedad por coronavirus 2019 reciban la atención que necesitan, sería útil que un simple análisis de sangre pudiera predecir tempranamente qué pacientes tienen más probabilidades de progresar a una enfermedad grave y potencialmente mortal y cuáles son más es probable que se recupere sin mucha necesidad de intervención médica. Ahora, los investigadores han proporcionado algunas de las primeras pruebas de que tal prueba podría ser posible. Esta posibilidad tentadora proviene de un estudio publicado recientemente en la revista Cell. En este estudio, los investigadores tomaron muestras de sangre de personas con COVID-19 leve a grave y las analizaron en busca de casi 2.000 proteínas y metabolitos. Sus análisis detallados revelaron cientos de cambios moleculares en la sangre que diferenciaban los síntomas más leves de COVID-19 de las enfermedades más graves. Además, descubrieron que podían entrenar una computadora para usar la proteína más informativa y predecir la gravedad de la enfermedad con un alto grado de precisión. Los hallazgos provienen del laboratorio de Tiananguo en la Universidad de Westlake, provincia de Zhejiang, China. Su equipo reconoció que, si bien hemos aprendido mucho sobre los síntomas clínicos de COVID-19 y la propagación de la enfermedad en todo el mundo, se sabe mucho menos sobre las características moleculares subyacentes de la afección. También sigue siendo misterioso lo que distingue al 80% de las personas infectadas sintomáticas que se recuperan con poca o ninguna necesidad de atención médica del otro 20%,
que padecen enfermedades mucho más graves, incluida dificultad respiratoria, que requiere oxígeno o incluso intervenciones médicas más significativas. En busca de pistas, Guo y sus colegas analizaron cientos de cambios moleculares en muestras de sangre recolectadas de 53 personas sanas y 46 personas con COVID-19, incluidas 21 con enfermedad grave que involucra dificultad respiratoria y disminución de los niveles de oxígeno en sangre. Sus estudios arrojaron más de 470 proteínas y metabolitos que diferían en personas con COVID-19 en comparación con personas sanas. De ellos, los niveles de aproximadamente 300 se asociaron con la gravedad de la enfermedad. Un análisis posterior reveló que la mayoría de las proteínas y metabolitos en la lista están asociados con la supresión o desregulación de uno de los 3 procesos biológicos. 2 procesos están relacionados con el sistema inmunitario, incluidas las respuestas inmunitarias tempranas y la función de las células inmunes captadoras particulares llamadas macrófagos. El tercero se refiere a la función de las plaquetas, que son fragmentos celulares pegajosos en forma de disco que juegan un papel esencial en la coagulación de la sangre. Tales conocimientos biológicos podrían ayudar a allanar el camino para nuevas formas potencialmente efectivas de tratar el COVID-19 en el futuro. Si bien estos hallazgos son ciertamente alentadores, hay mucho más trabajo por hacer. Será importante explorar estas firmas moleculares en muchas más personas. También será crítico averiguar qué tan temprano en el curso de la enfermedad surgen tales firmas reveladoras.